Buenos días. Nuestro proyecto educativo social le hemos denominado Mujeres Afrocolombianas Víctimas del Conflicto Armado en el Distrito de Buenaventura. En cuanto a la Ley 1448 del 2011, que es aquella que establece unos lineamientos legales para la implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a todas las víctimas graves y aquellas que manifiesten violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno, con un enfoque diferencial, con unos conocimientos orientados a la verdad y a la construcción de una memoria, ofreciendo unas herramientas para que aquellas víctimas se reivindiquen tanto su dignidad como que desarrollen su propio proyecto de vida. En el marco entonces de esta ley se le otorga a las víctimas el derecho a que se les reconozca como tales y se les dignifique, pero que además se les ofrezcan las oportunidades de la recuperación en el ejercicio de sus derechos, buscando promover la prosperidad general y garantizando la efectividad de los principios, de los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de 1991. Bajo este mismo propósito se pretende alcanzar las condiciones necesarias para que el derecho a la igualdad de las víctimas frente a los demás ciudadanos sea una realidad y supere entonces aquellas condiciones de vulnerabilidad a través de la implementación de las medidas especiales para la protección que se toman a su favor. El RUT, ¿sí?, Registro Único de Víctimas, dice que existen 8.472.134 víctimas, pero que de eso solamente 7.219.471 son consideradas víctimas por desplazamiento forzado, ¿sí? En cuanto a la caracterización de nuestras comunidades negras, decimos que la presente propuesta se va a desarrollar en el distrito de Buenaventura, que está ubicado como uno de los centros culturales y económicos de la subregión del Pacífico Sur, y que además es el principal puerto marítimo, constituyéndose con el mayor número de habitantes de la región, manteniendo una excelente composición demográfica frente al resto del territorio y que principalmente cuenta con muchas personas afrodescendientes. En cuanto a la ubicación geoestratégica de Buenaventura como puerto internacional, junto con la existencia de este tipo de estado que no provee ni regula lo público, ha posibilitado el ingreso y la creciente económica y legal en el territorio. Buenaventura se encuentra ubicada entonces en la región cultural del sur colombiano, territorio que en la actualidad corresponde a las zonas literales del departamento del Valle del Cauca, de Nariño, y que comprende los ríos San Juan, desde San Juan hasta Mataje en la frontera con Ecuador y desde la cordillera occidental hasta la línea costera con el Océano Pacífico. Si bien tiene zonas rurales y tiene zonas urbanas, las zonas rurales son 19 corregimientos y la zona urbana está conformada por 12 comunas. En cuanto a la delimitación del problema, diríamos que el conflicto armado en el país tiene los tentáculos gigantescos con 8 millones de víctimas, porque así lo demuestran. Y se cree entonces que entre las principales causas tenemos lo que es el factor de la desigualdad social que tiene este país. En cuanto a la fase de organización, la hemos relacionado así. Primero, un grupo de coordinador de extensión de la universidad que va a estar integrado por un profesor, un instructor, etcétera, alguien de investigación directamente de la universidad y que va a ser quien tenga una alta formación frente al tema relacionado, ¿sí?, a esta problemática, para que logre coordinar, asesore, controle, evalúe, haga seguimiento frente al desarrollo del proyecto. En segunda medida, tenemos unos grupos operativos de gestores que van a estar integrados por estudiantes y miembros de la comunidad, ¿sí?, para que hagan las veces de gestores con el fin de organizar y ejecutar las actividades del proyecto. Esos estudiantes, en tercera medida, tenemos agrupaciones informales donde van a estar conformadas por 100 mujeres afrodescendientes que son plenamente identificadas
y registradas y ya reconocidas según la Ley 1448 del 2011 como víctimas del conflicto armado. Hola, soy Javier Ramírez. Continuando con la descripción del proyecto, corresponde este espacio a la fase de planeación, fase que inicia con un título, el cual hemos definido como el Plan de Acompañamiento Social a Mujeres Afrocolombianas Víctimas del Conflicto Armado en el Distrito de Buenaventura. Como fundamento de esto se tomó el testimonio dicho por una mujer afro con motivo del taller Memoria realizado en Buenaventura en el año 2015 a través del Centro Nacional de Memoria Histórica. Importante destacar las aberraciones de las cuales fue víctima la persona que narró este hecho junto con otras mujeres que fueron parte o víctimas mejor del conflicto armado que se vivió en el país. Para llevar a feliz término este proyecto se delimitó un objetivo general, el cual tiene que ver con la formulación del plan de acompañamiento social a 100 mujeres afrocolombianas del distrito de Buenaventura a través de talleres o conferencias o de las dos formas que hayan sido víctimas del conflicto armado. Para tal fin se determinaron unos objetivos específicos. Primero, identificar y caracterizar las 100 mujeres víctimas del conflicto armado. Segundo, construir un programa de acompañamiento social para estas 100 mujeres víctimas. Y tercero, caracterizar y reconocer el grado de afectación que han tenido estas 100 mujeres con motivo del conflicto armado. ¿Dónde se va a realizar el proyecto? El proyecto se va a realizar en la Comuna 4 del distrito de Buenaventura. Para esto tenemos unos tiempos. ¿Cuáles son estos tiempos? El diagnóstico contempla 3 meses. La organización, 2 meses. La planificación 3 meses y la ejecución tendrá un tiempo de 1 año, donde se van a realizar todas las actividades programadas para lograr dar un acompañamiento social a estas mujeres víctimas del conflicto. El control y la evaluación se van a realizar de forma permanente, con el objetivo de que si resulta alguna novedad, alguna inconsistencia del desarrollo del proyecto, se vayan ajustando a medida que va pasando el tiempo. Para todo eso hay unas actividades programadas. ¿Cuáles son ellas? Identificación de las víctimas en primera medida. Una vez identificadas las víctimas, saber cuáles son las necesidades. Y una vez teniendo estas dos anteriores, saber qué alternativas de solución se les pueden brindar a estas víctimas del conflicto. Segundo, caracterizar los grupos de víctimas. No todas las víctimas tienen la misma situación, entonces hay que caracterizarlas dependiendo de la situación que estén presentando. Cuáles son las variables similares que presentan unas y otras para así mismo saber cuáles van a ser los focos y los grupos de atención. Intercambios de experiencia. Con ese intercambio de experiencia y de expectativas vamos a lograr caracterizar a ese grupo de víctimas. Con base en eso, con base en lo anterior, se van a diseñar unas estrategias didácticas y pedagógicas para poder ayudar a esa socialización. Y por último, definir la atención prioritaria. Entonces, ¿a quién primero se debe atender? Dependiendo las experiencias y la caracterización que se hayan hecho con los grupos. Para que todo esto funcione necesitamos una logística robusta, iniciando por el recurso humano. Necesitamos abogados, necesitamos trabajadores sociales, maestros y personal de auxiliar de apoyo, que pueden ser o de la Secretaría de Educación Distrital o del programa de víctimas. ¿Para qué? Para que todo esto funcione. Igualmente necesitamos los recursos materiales, comenzando por el espacio donde se van a dar las charlas o las conferencias, donde se van a hacer los talleres, siguiendo que puede ser el salón comunal, unas mesas donde la gente pueda realizar las actividades, unas sillas donde se puedan sentar, tableros para que los expositores puedan expresar las ideas, marcadores para que puedan realizar los ejercicios, agendas donde escribir, lapiceros, canecas, hasta los más básicos, todo con el fin de que eso se pueda realizar. Por último, se realizará una encuesta en las redes sociales buscando conocer el grado de satisfacción de las personas y el grado de aceptación del proyecto para con la comunidad. Les habla Nelly Hernández y voy a continuar con la fase de ejecución de nuestro proyecto, la cual consta de una campaña de sensibilización, una aplicación del proyecto y un seguimiento como tal. Dentro de la campaña de sensibilización haremos una difusión masiva de la invitación a nuestro proyecto a través de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, redes sociales, aquellas mujeres afrodescendientes que sean víctimas del conflicto armado y que quieran participar en nuestro proyecto. Una vez realizada esta campaña de sensibilización, pues realizaremos la aplicación, la cual hemos organizado de la siguiente manera. 2 meses en la identificación de las
víctimas existentes en el distrito de Buenaventura con o sin registro de unidad de víctimas. Aquí lo que haremos es una consulta en las bases de datos del distrito que permita la identificación de mujeres víctimas del conflicto armado. Una vez realizada esta revisión de las bases de datos, nos dedicaremos 3 meses al acompañamiento y reconocimiento de la afectación de las víctimas. Entonces aquí lo que haremos es llenar todos los registros con el grado de afectación de las víctimas y los derechos que le atañen de acuerdo a la normatividad vigente. De igual forma, vincularemos a las personas que no se encuentran inscritas en el Registro Único Nacional de Víctimas y que a través de nuestro proyecto hemos podido identificar como víctimas y que merecen estar inscritas. Luego de esto, lo que haremos los siguientes 3 meses es capacitación sobre la normatividad vigente en el reconocimiento de derechos. Entonces aquí haremos una capacitación sobre la ley 1448, que es la ley de víctimas. Haremos una exposición del decreto ley 4635, el cual dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral, restitución de tierras de las personas víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. Una vez realizadas estas capacitaciones en todo el tema legal, nos dedicaremos 4 meses a la recuperación de las víctimas, el acompañamiento y reconocimiento de sus principales cualidades. Aquí trabajaremos con ellos unos talleres de reconciliación y perdón, identificación de las fortalezas de las víctimas, alfabetización a aquellas personas que lo requieran, será una orientación artística y se hará la potencialización de los saberes ancestrales de esta comunidad. Luego se realizará el seguimiento mediante un proceso documentado que permitirá al líder del proceso tener los puntos de control necesarios que le permitan hacer un acercamiento detallado al cumplimiento de cada una de las fases del proyecto. Una vez terminada esta fase, iremos a la fase de control y evaluación en cada una de las fases del proyecto, en el diagnóstico, en la organización del proyecto, en la planificación y en la ejecución, la cual se realizará mediante unas listas de chequeo y ellas nos permitirán determinar los puntos de control en el proyecto y con el fin de aplicar como esas medidas preventivas, correctivas y acciones de mejora que hayan lugar durante todo el desarrollo de las fases de este proyecto.